Buenos días, amigas y amigos televidentes. La violencia es uno de los fenómenos que atañe en cada sociedad, provoca fundamentales males, y es por eso que hoy nosotros, en este programa, vamos a hablar sobre violencia intrafamiliar, sus fenómenos, sus procedencias y otros aspectos. Como les decíamos, amigas y amigos televidentes, este es el segundo programa sobre violencia, lo que implica que nosotros, como Cátedra Abierta, le hemos dado importancia a este fenómeno. Y es por eso que continuamos conversando con dos importantes catedráticos universitarios. Se trata de la doctora Mayra Brea y el doctor Edilberto Cabral. Ya ustedes los conocen a ambos. Bienvenidos a su casa. Este es su espacio. Gracias. Vamos a empezar con la doctora Mayra Brea. Doctora Mayra Brea, en realidad usted es una investigadora de la violencia en el país y queremos que usted nos diga cuáles son los fenómenos, en términos psicológicos, que provocan, ¿verdad?, la violencia en las sociedades. ¿Cómo no? Nosotros en el anterior programa ya habíamos hablado un poco acerca de los fenómenos de la violencia, los principales 4 factores que, a juicio de los expertos, mantienen unas altas tasas de criminalidad y delincuencia en América Latina. Pero antes de pasar a los factores, yo pienso que debemos de insistir de nuevo las formas en cómo se diagnostica el problema de la violencia. Hay varias formas y una de ellas es a través de las estadísticas de violencia extrema, como son los homicidios y los suicidios. También hay otra que es a través de las estadísticas de otro tipo de violencia, como los robos, asaltos, los apresados, la cantidad de presos, ¿no?, o personas que infringen la ley, la violencia intrafamiliar, las características de los perpetradores de la violencia. Esa es otra forma también. Y hay otra tercera también forma, que es a través, se hace un diagnóstico de violencia a través de las encuestas de victimización y percepción de la violencia en la población. Es decir, lo que sufren las víctimas. Exactamente. Este último fenómeno. Exactamente. Ya. Entonces, es en el plano psicológico, ¿verdad? No, en el plano científico, para medir, sí, para medir la violencia. Ya. El doctor Edilberto Cabral, que es un especialista en economía, exactamente, nos puede decir entonces algo en términos económicos. Muy bien. Pero hay 2 precisiones que queremos hacer. Dijimos algo en el programa anterior, pero que queremos hacerlo con referencia a la magnitud de la violencia a nivel mundial. Estamos en América Latina. Y de acuerdo a las informaciones más recientes, América Latina se ha convertido en la zona de más violencia del mundo. ¿Y por qué? O sea, tenemos una tasa de homicidio que está por encima del 17.8%. ¿Del mundo, doctor? Por 100.000 habitantes. Del mundo. O sea, es la más alta a nivel mundial. Hay 4 factores que consideramos que son relevantes en la violencia de América Latina y el Caribe. Primero, los factores de los que habló Mayra en el pasado programa, que promueven el aprendizaje de la violencia. Lo segundo son aquellos factores que tienen que ver con la pobreza y la desigualdad social. El tercer grupo de factores están en lo que se refiere al uso y disponibilidad del arma de fuego, ¿no?, uso y tenencia de armas de fuego. Y el cuarto grupo de factores están relacionados con el uso del alcohol y las drogas, ¿no? Estos dos últimos bastante en el país. Muy importante para poder entender el curso de la violencia latinoamericana de las últimas décadas. Evidentemente que hay que conectarlo con esos 2 fenómenos, el fenómeno del armamentismo, el fenómeno del uso del alcohol y la droga, sobre todo de las drogas, y tercero también la volatilidad del crecimiento económico de América Latina. Una volatilidad que se expresa en tasas de desempleo a veces muy altas, a veces bajan un poco,
inflación que a veces sube muy rápido, baja muy poco, crecimiento de la desigualdad del ingreso, crecimiento de la pobreza y de repente un periodo de expansión acompañado de reducción de estos elementos. O sea que la violencia en América Latina comporta esos 4 factores. Vamos a referirnos ahora a la nuestra, ¿no? A la violencia dominicana. República Dominicana ocupa un lugar dentro de América Latina, ¿no? ¿Estamos en qué grupo? Estamos en un grupo donde hay alta violencia. O sea, la República Dominicana en el año 2005 se convirtió, o antes, en el 2003 se convirtió en un país de alta violencia en la región latinoamericana. ¿En qué magnitud? Cuando antes, oye bien, a principios de los 80, la tasa de homicidio de la República Dominicana apenas llegaba a 8.8, 9, ¿verdad? 9 por cada 100.000 habitantes. En el año 2003 estábamos hablando de 21.8 habitantes por 100.000 habitantes. O sea 21.8 está por encima del 17.8, que es el promedio latinoamericano de la región más violenta del mundo. O sea que nuestro país se constituye entonces un fenómeno exactamente de violencia. Una explicación que nosotros damos desde el punto de vista del crecimiento económico. Vamos a ver desde el punto de vista del crecimiento económico para que luego Mayra se refiera al vínculo que existe de la violencia dominicana con el arma de fuego. Ese cuadro que presentamos lo elaboramos para ti, para este programa. Qué bien, muchas gracias. Es un privilegio nuestro. Lo habíamos hecho antes, pero esta vez lo hicimos extensivo hasta el 2007. Es una primicia de Cátedra Abierta para el país y el mundo. Qué bueno. Entonces, mira, en ese cuadro uno puede observar lo siguiente. La década del 80, la famosa década perdida de la economía dominicana, como creció tampoco el producto, el número de homicidios creció de una manera brusca, muy rápida, ¿no? En el primer cuatrienio, 1981-84, el número de homicidios creció 5.9. En el periodo 1984-1991, 6.6% promedio creciendo. anual. O sea, se dispara la tasa de homicidio. Viene la década del 90, interesante lo que ocurre en la década del 90, hay un crecimiento de la economía supera esa etapa crítica de la década de los 80 y la tasa de homicidio, el número de homicidios, mejor dicho, el crecimiento empieza a bajar, empieza a bajar en el primer quinquenio, pero después en el segundo quinquenio sube un poco, pero no tanto como había crecido en la década de los años 80, lo cual te quiere decir a ti que si la economía está en expansión, esto es importante para nuestros amigos televidentes, si la economía está en expansión, la economía dominicana, la tasa de violencia, aunque sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo más lento. Ahora, en los últimos 7 años, el periodo más reciente, la economía dominicana del 2000 al 2004, por ejemplo, creció muy poco, 0.3% en ese periodo, pero la tasa de homicidio, el número de homicidios, mejor dicho, aumentó a una tasa de 16.6% promedio anual. Muy alta. Exactamente. Lo que quiere decir que prácticamente casi se duplica en términos de 4 años la violencia dominicana. O se duplica porque pasa de una tasa de 13 a una tasa de 26 homicidios por 100.000 habitantes. Luego viene los últimos 3 años, los años del 2004 al 2007, o sea, contabilizamos el 2005, el 2006 y el 2007, la economía crece de una manera sorprendente, 7.5 el crecimiento del PIB per cápita real, y el número de homicidios desciende por primera vez. Fíjate bien en la tabla, si me la pueden colocar la tabla, Julio, para que tú veas que es la primera vez que desciende el número de homicidios, ¿verdad? El crecimiento del número de homicidios. O sea que eso es una relación muy interesante entre lo que es el ciclo económico y lo que es el crecimiento de los homicidios en la República Dominicana. Por eso es muy importante señalar lo siguiente. ¿Cuáles factores, además del crecimiento del producto, pueden apuntar hacia la reducción de la tasa de homicidio? El gasto social. O sea, la aplicación de políticas sociales. Además del crecimiento per cápita elevado, se aplica una correcta política social, la tendencia es a bajar. O sea, baja.
Claro, estamos haciendo un análisis solamente tomando en cuenta un factor. Hemos dicho que el fenómeno es multicausal, ¿no? Sí. Hay que ver, hacer otras consideraciones. Vamos a pasar entonces para que Mayra explique ese círculo entre violencia, inseguridad y armas de fuego. Es decir, entonces, que eso se da de manera unitaria entre lo que es la inseguridad y la violencia. Doctora, pero entonces ahí entra usted en el plano psicológico. Así es. ¿Cómo se expresa ese fenómeno? Así es, mira, se ha establecido que hay un círculo vicioso realmente entre la violencia, la inseguridad y las armas de fuego, porque a medida que crece la violencia como fenómeno social, crece la percepción en los individuos de inseguridad ciudadana, no se sienten seguros y la gente tiende a buscar un mecanismo de protección, de protegerse contra la violencia. Entonces busca el arma de fuego. Entonces se crea ese círculo vicioso que realmente hay que romper. Ahí es que hay que trabajar, en ese círculo vicioso. Vamos a pasar ahora a analizar el grado de armamentismo en que hemos llegado en nuestros países. Sí, doctora, pero fíjese, da la importancia de ese tema sobre el grado de armamentismo en el país. Yo creo que usted necesita un tiempo exacto, más amplio que este. Por eso, nosotros queremos que usted en el próximo segmento amplíe ese tema. ¿Verdad que sí? Bien, bien, claro. Amigas y amigos televidentes, estamos en su programa Cátedra Abierta y estamos hablando sobre violencia en términos generales y en términos específicos en el país. Y es por eso que nosotros vamos a continuar con la doctora Mayra Brea, quien va a hablar ahora sobre la incidencia de las armas y la gran cantidad de armas en el país. Doctora, en el segmento pasado, ¿verdad? El primer segmento, usted estaba hablando sobre el crecimiento de las armas, o sea, de la cantidad de armas en el país. Algunas entidades han dicho que el 60% o el 70% de los habitantes nuestros están armados. ¿Cuál es su parecer? Sí, yo no diría con exactitud porque carecemos desgraciadamente de cifras exactas. Tenemos aproximados, pero el crecimiento del armamentismo es muy evidente en nuestro país. En los últimos años, del año 1999 al 2005, ha sido de un 853%. ¿Cómo, doctor? Explíqueme eso. Oh, sí, fíjate. Y al país. Es bien alto. Es decir, que aquí bien todo alto, el mundo, muy alto. Todo el mundo está armado, o la gente está armada hasta los dientes, como diría el mismo presidente de la República una vez en la prensa nacional. En el año 1999, se habían otorgado, la Secretaría de Estado de Interior y Policía había otorgado 10.410 autorizaciones o permisos para porte o tenencia de armas de fuego. Luego, en el año, eso era en el año 99, en el año 2000, como lo muestra esta gráfica, habían otorgado 30.516 armas. 20.000 y pico más. Sí, legalizaciones o permisos, así mismo. Para el próximo año 2001 se habían otorgado 74.397 autorizaciones. Creciendo. Interior y Policía en el 2001. En el 2002, como ustedes lo podrían ver, 78.000, siguió la tendencia hacia el crecimiento. En el 2003 se disparó extraordinariamente de 78.979 a 99.683. Y siguió la tendencia, decreció un poco en el 2004 y en el 2005 vuelve de nuevo con 99.209. Ya tú puedes ver que ha sido un crecimiento demasiado acelerado y precisamente el día 9 de junio, en esta misma semana, el intendente de armas en la prensa nacional había dicho que existían 193.000 autorizaciones o armas circulando legalmente, sin contar con las armas ilegales que se supone
que son el doble. ¿Usted se refiere al doctor Franklin Almeida Rancière? No, el intendente. Intendente. El intendente, no el secretario general, Ya, sino el intendente. Okay. Franklin hace 1 año y medio, en el año 2006, había dicho que habían 159.600 y tantas armas de fuego en el país, legalizadas, oficialmente legalizadas. Pero escuchamos el día 9 de junio, en esta semana anterior, que el intendente dijo que eran 193.000, una cifra muy alta. Es decir, que ha seguido la situación creciendo espantosamente. Lo que también implica un crecimiento de violencia. Pero claro que sí. Bien. Vamos a ver ahora otra gráfica que nosotros hemos analizado. A partir de los años 1999, los homicidios que fueron ejecutados con armas de fuego apenas comprendían una cifra de un 49% y los homicidios sin armas de fuego de un 51%. Luego, en el año siguiente, en el 2000, la cifra de homicidios con armas de fuego subió a un 51% y bajaron los homicidios sin armas a un 49%. En el 2001 subió a un 55% y los homicidios sin armas a un 45%. Sigue subiendo en el 2002 a un 50%. Igualmente se igualan con los homicidios cometidos sin armas de fuego. En el 2003 alcanza la cifra de un 63%, en el 2004 un 65%, para llegar al 2005 con un 69% de los homicidios que se efectuaban con armas de fuego. Fíjate que en Colombia, que es uno de los países de mayor niveles de violencia de América Latina, los homicidios con armas de fuego alcanzan una cifra en el año 2000, 2001 de un 83-84%. En El Salvador alrededor de un 75%, que no es... Estamos ahí bien cerquita del Salvador, que también es otro de los segundos países que secundan a Colombia en niveles de violencia, y Costa Rica, que tiene ya una tasa más baja de violencia, apenas alcanza un 50-51% los homicidios cometidos con armas de fuego. Entonces nosotros en el 2005 nos vamos a un 69%. En la gráfica vimos, ¿no? Además de los datos, vemos también graficalmente representado cómo en esa línea azul suben los homicidios con armas de fuego, y hay un momento en que se igualan los homicidios con armas y sin armas, y luego a partir de ese momento los homicidios cometidos sin armas de fuego comienzan a descender. Entonces, doctora, ¿cuál sería su recomendación de la relación entre armas de fuego y violencia? Bueno, fíjate, antes de eso yo quería mostrarte otra gráfica para que tú veas la coincidencia, cómo va el crecimiento a nivel casi estadístico, cómo crecen las autorizaciones de armas. Ah, claro. ¿No? Porque arma de fuego no te definí, es todo instrumento que tienda a producir daño, producir muerte, y que con balas no mortíferas. Sí. Eso se le llama arma de fuego, y quien regula esto es la Secretaría de Estado de Interior y Policía a través de la Ley 36. Entonces, a medida que ellos aumentan las legalizaciones, porque la gente tiende a defenderse, ¿no? Entonces también aumentan los homicidios con arma de fuego y los heridos también circunstanciales, los heridos de bala. Hecho tal que la misma Secretaría de Estado de Interior y Policía tuvo que, de la cuota que pagan, ¿no? Los impuestos que se pagan para obtener armas de fuego, que están entre los 5 y los 8.000, 10.000 pesos, que ya tú lo puedes pagar en un banco, en el banco de reserva. Entonces, de esos impuestos ha tomado una parte el fideicomiso para ellos indemnizar a aquellos que son heridos de balas perdidas. Usted sabe la cantidad de niños que han sido fruto, víctimas de una bala perdida, durmiendo en su cuna, niños que han perdido toda su capacidad de movimiento. Quedan vivos. Exactamente. Por suerte.
No, pero vivos y mal heridos. Y mal heridos, perfectamente. Así es. Pero para estar así muertos queden vivos. Así mismo es. Entonces, nosotros hicimos un estudio, precisamente un estudio de conocimientos, creencias, actitudes y prácticas de violencia y de armas de fuego en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, en la UAS de manera específica. Sí, específicamente, ¿Y qué arrojó esa investigación? con una muestra muy representativa, científicamente elegida, con los métodos estadísticos correspondientes, de cerca de 800 estudiantes. Y esto, doctora, merece una atención de las autoridades actuales. Pero claro ¿Verdad que sí, claro que sí. Fíjate, lo Pero hay primero... Buenas noticias, Sí, qué sí. bueno. En la población que nosotros hicimos la investigación, realmente no se encontró que los estudiantes portaban armas de fuego. ¿Y los profesores? No, era de solamente fue de estudiantes nada más. estudiantes, sí. Apenas que encontramos una población de un 4.5, es decir, que no Qué llega a un bien. 5% de los estudiantes, claro, que son aquellos intelectuales que están estudiando, se están preparando, capacitando, pues no están metidos estudiantes en el fueron negocio de las encuestados? armas. Cerca de 800 estudiantes. Y eso que son llamados los cabezas calientes, Sí. lo cual entonces son cabezas frías. Una universidad Bueno. Públicas, sí. Bueno, pero en ese 4.5, que es una cifra muy insignificante de portadores de armas de fuego, si nosotros nos metimos en las estadísticas y buscamos relaciones con las variables que a nosotros nos interesaban conocer, las variables sociales, del medio ambiente, las de vivencias, las actitudes y demás, y encontramos lo siguiente, muy interesante en el estudio. Fíjate que los que poseían armas, apenas ese 4.5, que es una cifra no significativa en esa muestra, ¿ve? Que no se puede generalizar al país, eran básicamente del sexo masculino. Es decir, el género era del 64% eran varones y la diferencia las hembras. Es decir, que hay una predisposición. Aún así es alto. Muy alto, sí. De ese 4.5 que estoy hablando. Sobre todo, portaban armas de fuego 35 estudiantes, porque encontramos una muestra de cerca de Muy 800, poco, muy, sí. muy baja, gracias a Dios. Entonces, los estudiantes que trabajaban en un 66% eran los portadores de armas, porque para eso necesitan ciertos recursos para tener armas. Y eso nos refleja un poco también inseguridad. Claro a que nivel sí, social, de eso de vamos esa a hablar, de esa minoría que porta armas, de eso vamos a hablar ahorita, esa actitud. El estar entrenado en armas de fuego, sí nos encontramos con un fenómeno que tenían armas de fuego, por ejemplo, los militares que eran estudiantes, los policías, pero habían otros que también participaban en el tren gubernamental y que le eran asignados un arma de fuego, pero habían otros que no, que lo tenían por propio gusto de tener un arma de fuego. Otro de los factores muy importantes fue el fácil acceso a las armas de fuego. El vivir, por ejemplo, en un barrio inseguro, más del 60% de los portadores vivían en un barrio inseguro, y las armas que existían en el hogar, sobre todo el 71% de los portadores dijeron que tenían armas de fuego en el hogar, que ya tenían un arma anteriormente. Aunque a no ellos lo llevaran tenerla. allá. Sí, ya en el hogar había armas de fuego. Ya. Eso es lo que nosotros encontramos. Por otro lado, nosotros también investigamos la proclividad hacia el uso de armas de fuego. ¿Qué tan proclives eran los estudiantes? También encontramos, ¿no?, que el 75%, alrededor del 75%, no era proclive a usar armas de fuego, a disparar. Nosotros le preguntamos, ¿usted invertiría dinero en armas de fuego? ¿Usted llevaría un arma de fuego a un sitio peligroso? ¿Usted dispararía con un arma de fuego? ¿Usted compraría? Y alrededor de un 10 a un 25% de la población, es lo que nos refleja la tendencia a tener una proclividad para usar armas de fuego. Es decir, que no es una cifra significativa dentro de la población estudiantil. Ese fue, no diría el error, sino las limitaciones de la investigación, que fue un estudio hecho en la universidad, no fue un estudio hecho a nivel de los barrios marginados, de los barrios calientes, donde está el plan de seguridad, que ahí tienden a armarse. Y hablando del plan de seguridad, yo creo que necesitamos un espacio específico para yo esto. pienso. Porque realmente, doctora, usted tiene también muchos datos que decir, también el doctor Cabral,
pero ya el programa está en sus finales. Sencillamente le queda un minuto. Wow. Por lo que yo quiero que usted en ese minuto le diga al país, ¿verdad?, qué hacer, y continuaremos entonces en el próximo programa en el que hacer para reducir la violencia. Doctor Cabral, díganos algo. No, yo pienso que sí, que en el próximo programa podemos desarrollar más estas ideas. Lo primero es no bajar el gasto social. No importa la situación económica en que nos tengamos que mover, es vital que el gasto público social no sea reducido, sino aumentado y en función de una proporción importante del Producto Interno Bruto. Bien, doctor. Amigas y amigos televidentes, hemos conversado hoy, una vez más, con los doctores Mayra Brea, la doctora Mayra Brea, y el doctor Edilberto Cabral, ex rector de la UAS. Nosotros pues les agradecemos a ellos su presencia aquí en su casa esta vez, y a ustedes, amigas y amigos televidentes, hasta el próximo programa.